Queridos amigos, hoy les contaré una historia que no tiene que ver con la Biblia, no nace de las Sagradas Escrituras y no pertenece al depósito de la fe. Sin embargo, les confieso que cuando la leí y estudié, me fascinó tanto que pensé, esta historia merece ser contada. Porque, aunque no tiene origen bíblico, toca cuerdas profundas de nuestra humanidad. El misterio de lo desconocido, la idea de pueblos ocultos, la soberbia del hombre que arriesga destruirse a sí mismo, y la advertencia de una voz que invita a la reflexión, tal como sucede tantas veces en la Biblia. Antes de adentrarnos en este viaje increíble, les pido un pequeño gesto que para nosotros es muy grande. Suscríbanse inmediatamente al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen un like en este video. Es una manera sencilla de apoyarnos, de permitirnos continuar creando contenido único que no encuentran fácilmente en otros lugares. Y al final del video, háganme saber en los comentarios, ¿creen que esto es solo una leyenda moderna o que detrás realmente hay una verdad que alguien ha preferido ocultar? El protagonista de esta historia es un hombre real, documentado en la historia, el almirante Richard Evelyn Byrd. Un nombre que para los apasionados de las exploraciones y de la aviación no necesita presentaciones. Byrd fue un pionero de los vuelos polares, un militar respetado, un héroe condecorado de la Marina estadounidense. Dirigió expediciones en el Ártico y en la Antártida, y su carrera está llena de hazañas de coraje y resistencia. No era un visionario cualquiera, no era un charlatán. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones bajo presión, a observar con precisión, a registrar con escrúpulo. Sin embargo, a él se le atribuye un diario que todavía hoy divide opiniones. Algunos lo consideran falso, un mito moderno, un relato inventado posteriormente. Otros, en cambio, creen que contiene el testimonio de una experiencia real, censurada por los gobiernos. En este diario, que habría sido escrito en secreto, Byrd relata algo que habría vivido el 19 de febrero de 1947 durante un vuelo ártico. El vuelo extraordinario del 19 de febrero de 1947. Imaginen la escena. Estamos en pleno invierno polar. El avión del almirante sobrevuela las extensiones heladas, blancas e infinitas. La rutina del vuelo es monótona. Instrumentos bajo control, panoramas todos iguales, solo nieve y hielo. Pero de repente sucede algo que no debería suceder. En el terreno aparecen coloraciones anómalas, extrañas manchas de color que contrastan con el blanco uniforme. Hay matices amarillentos, otros violáceos, incluso rosados. Formaciones que no tienen explicación. Byrd decide modificar la ruta para examinarlas mejor. Es en ese momento cuando los instrumentos comienzan a enloquecer. La brújula magnética gira sin control. El giroscopio fluctúa como si estuviera poseído por un vórtice invisible. Solo la brújula solar permanece estable y confiable. El avión responde a los comandos con lentitud, como si una fuerza misteriosa obstaculizara sus movimientos. Pero Byrd continúa volando, determinado a comprender. Después de aproximadamente media hora desde el inicio de estos fenómenos, la sorpresa se convierte en certeza. Lo que ven no es un espejismo. Bajo ellos se erige una cadena montañosa que no aparece en ningún mapa. Es completamente desconocida. Y entre esas montañas, algo aún más increíble, un valle verde. Verde. En pleno Ártico, donde solo debería haber hielo eterno, se abre un valle frondoso. Byrd observa con sus propios ojos prados, colinas, musgo, incluso bosques en las laderas de las montañas. Un valle atravesado por un curso de agua que fluye hacia el centro. La luz misma es extraña, diferente.
El sol no se ve, sin embargo todo está iluminado. Es como si una fuente invisible de luz difusa envolviera cada cosa. Byrd, incrédulo, da una vuelta con el avión para observar mejor, y lo que ve lo deja sin aliento. Una criatura enorme, gigantesca, que a primera vista parece un elefante. Pero mirando mejor, con la ayuda de los binoculares, comprende que no es un elefante, es un mamut, un animal que la ciencia considera extinto desde hace milenios, pero que él observa con sus propios ojos, vivo, real, en ese valle imposible. El termómetro externo continúa marcando menos 24 grados, pero allá abajo hay vida, una vida que no debería estar allí. Byrd intenta restablecer los contactos de radio con la base, pero la radio no funciona. El avión prosigue y delante de él se revela una escena que parece salida de un sueño. Una ciudad inmensa, resplandeciente, construida con materiales que parecen de cristal, reflectantes y vibrantes de colores arcoíris. Y en ese momento el avión cambia de comportamiento. Byrd y su técnico se dan cuenta de que ya no tienen el control. El avión se vuelve ligero, ingobernable, como si fuera capturado por una fuerza invisible. Los comandos no responden, y mientras intentan reaccionar, aparecen a los lados del avión objetos voladores desconocidos, discos, velocísimos, silenciosos, que los rodean y los guían. Byrd comprende que han sido tomados, capturados por una potencia desconocida. Luego, desde la radio, una voz. Habla en inglés, pero con un acento extranjero, noreuropeo o alemán. Es una voz calmada, firme. Quien habla llama al almirante por su nombre, lo tranquiliza, le dice que no debe tener miedo. Le anuncia que los harán aterrizar de forma segura y que se encuentran en buenas manos. Byrd queda atónito. Alguien, desde algún lugar, lo conoce, sabe quién es, y está comunicándose con él. Poco después el avión desciende suavemente, como suspendido por un gigantesco ascensor invisible. Aterriza en una zona cercana a la ciudad, y allí, en el terreno, esperándolos, hay figuras extraordinarias. Hombres altos, rubios, de aspecto noble, no armados, que los acogen con respeto. Byrd y su técnico son invitados a descender. No hay amenaza, no hay hostilidad, solo acogida. Los hacen subir a un vehículo inusual, sin ruedas, que se desliza velozmente hacia la ciudad. Durante el trayecto, Byrd observa palacios nunca vistos, arquitecturas que parecen salidas de un futuro remoto o de una película de ciencia ficción. Al final, son conducidos a un edificio enorme, elegante, donde el almirante es separado de su técnico y acompañado a una sala. Es allí donde encuentra a quien es llamado el maestro, un hombre anciano, de rostro sereno y ojos profundos. El maestro lo acoge con dulzura, lo invita a sentarse y comienza a hablarle. Sus palabras son simples, pero cargadas de significado. Le dice a Byrd que se encuentra en el mundo subterráneo de la Tierra, un reino oculto, habitado por una civilización avanzada, milenios adelantada respecto a la nuestra. El maestro explica que su civilización nunca ha interferido con el mundo de la superficie. Han vivido durante siglos en paz, lejos de las guerras y de las barbaridades humanas. Pero todo cambió en 1945, cuando la humanidad hizo explotar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Ese gesto les hizo comprender que la raza humana había alcanzado un punto peligroso, un punto de no retorno. Desde ese momento han enviado sus vehículos, que Byrd llama Flügelrats, a los cielos de la Tierra para observar y monitorear la situación. Pero la respuesta de los hombres de superficie ha sido hostil. Se ha disparado contra ellos. Han sido perseguidos con cazas, tratados como enemigos. El maestro entonces
lanza una advertencia. Dice que sobre el mundo de la superficie se está acumulando una gran tormenta, una furia oscura, una destrucción que ninguna arma podrá detener, que ninguna ciencia podrá evitar. Habla de años oscuros que cubrirán la tierra, de una larga noche que arrasará cada cosa. Sin embargo, añade, no todo está perdido. Algunos sobrevivirán, y en un futuro lejano, de esas ruinas, podrán hacer una civilización nueva. Cuando ese momento llegue, ellos estarán listos. Emergerán de nuevo. Llevarán a los hombres los tesoros del conocimiento, de la ciencia y de la cultura que han custodiado a salvo. Ayudarán a la civilización humana a renacer, si ha aprendido la lección de su soberbia. Byrd escucha sin palabras. Es un militar, un hombre de ciencia, pero siente que lo que escucha tiene el tono de la verdad. Luego el maestro lo saluda, lo despide con un gesto gentil y una sonrisa. Byrd es acompañado de regreso a su avión. El técnico ya está allí esperándolo, y en pocos instantes la nave vuelve a volar. Los discos los escoltan todavía por un tramo, luego desaparecen en el cielo. Los instrumentos vuelven a funcionar, la radio se restablece, la base responde. Es como si nada hubiera sucedido. Pero Byrd sabe bien que no se trató de un sueño. A su regreso a los Estados Unidos, es convocado al Pentágono. Relata todo con los más mínimos detalles. Incluso el presidente es informado. Pero inmediatamente después es interrogado largamente, durante más de 6 horas, sometido a presiones psicológicas, obligado a callar. Se le impone el silencio. Como militar, debe obedecer. No puede revelar nada de lo que ha visto. Años después, en 1956, escribe una última anotación en ese diario. Dice que ha obedecido las órdenes, contra sus principios, pero que no puede llevar este secreto a la tumba, que la verdad debe emerger, tarde o temprano. Y concluye con palabras proféticas. Como la larga noche ártica termina y el sol regresa, así un día también la verdad surgirá e iluminará la tierra. El diario de Byrd, verdadero o falso que sea, nos pone frente a una pregunta. ¿Cuánto sabemos realmente de nuestro mundo? En realidad, nosotros conocemos solamente un porcentaje muy pequeño de la Tierra. Pensemos, por ejemplo, en los fondos marinos. Gran parte de los océanos permanece todavía hoy inexplorada, un universo sumergido que nos es casi del todo desconocido. Si incluso en el mar, que cubre la mayor parte del planeta, sabemos tan poco, ¿cómo podemos estar seguros de que no existen tierras ocultas, civilizaciones olvidadas o misterios que esperan todavía ser revelados? Y aquí se puede hacer una conexión con la Biblia, no porque el diario de Byrd forme parte de ella, sino porque la Escritura nos recuerda a menudo que el mundo visible no es todo lo que existe. Hay realidades invisibles, pueblos ocultos, cielos nuevos y tierras nuevas que un día Dios revelará. Pensemos en Enoc, arrebatado por Dios sin conocer la muerte. Pensemos en Elías, llevado en un carro de fuego, o también en el Apocalipsis de Juan, que describe ciudades resplandecientes, mundos futuros, realidades que nuestros ojos no pueden ver. El mensaje que podemos extraer es similar. El hombre no es el dueño absoluto de su destino. Su soberbia, su sed de poder, el uso destructivo de la ciencia pueden conducirlo a la ruina. Y esta es la misma advertencia que los profetas han lanzado durante siglos. Quien se enaltece, caerá, y solo quien permanece humilde ante Dios podrá salvarse. La historia del almirante Byrd, independientemente de su veracidad histórica, funciona como una poderosa parábola sobre los límites del conocimiento humano y las consecuencias de nuestra arrogancia tecnológica. Nos recuerda que la explosión de las bombas atómicas
en 1945, no fue solo un hito militar, sino un momento de ruptura moral para la humanidad. Fue la manifestación de que habíamos alcanzado un poder capaz de destruir no solo ciudades, sino la vida misma en el planeta. El encuentro descrito entre Bert y el maestro representa, en cierto sentido, un juicio. No un juicio religioso en el sentido tradicional, sino una evaluación sobria y casi científica de hacia dónde se dirige la humanidad. La civilización subterránea, según el relato, había elegido el aislamiento precisamente para evitar participar en los ciclos de violencia y autodestrucción que caracterizan la historia humana de la superficie. Esta narrativa plantea preguntas inquietantes. ¿Es posible que existan en nuestro planeta zonas completamente inexploradas? ¿Podría haber civilizaciones que han elegido mantenerse ocultas? En un nivel más simbólico, ¿qué representan estos seres avanzados y pacíficos sino una versión idealizada de lo que la humanidad podría llegar a ser si abandonara su camino de autodestrucción? La mención de los Flügelrats, o discos voladores, añade otra capa a la historia. En 1947, año del supuesto vuelo de Bert, comenzaba precisamente la era moderna de los avistamientos de ovnis. El incidente de Roswell ocurriría pocos meses después, en julio del mismo año. Esta coincidencia temporal ha alimentado teorías que conectan los fenómenos ovni no con visitantes extraterrestres, sino con tecnologías terrestres avanzadas provenientes de civilizaciones ocultas. El hecho de que Bert describa a estos seres como altos, rubios y de aspecto noreuropeo también ha generado controversia. Algunos han señalado similitudes con ciertas teorías pseudocientíficas de mediados del siglo XX. Sin embargo, otros argumentan que esta descripción simplemente refleja las expectativas culturales de la época respecto a seres avanzados o superiores. Particularmente inquietante es la profecía del maestro sobre la gran tormenta que se cierne sobre la humanidad. Habla de años oscuros y de una larga noche que cubrirá la tierra. Esta advertencia resuena con múltiples tradiciones proféticas a lo largo de la historia humana. Desde las profecías bíblicas hasta las predicciones de diversas culturas indígenas, existe un tema recurrente. La humanidad enfrenta un período de tribulación antes de una posible renovación. Lo que hace única la advertencia del maestro es su especificidad temporal. No se trata de un castigo divino abstracto, sino de las consecuencias naturales de las acciones humanas. La referencia a las bombas atómicas deja claro que la humanidad misma está forjando su propia destrucción. No necesita enemigos externos, es suficientemente capaz de aniquilarse por sí sola. Sin embargo, la profecía no es completamente pesimista. El maestro habla de supervivientes, de la posibilidad de renacer, de ayuda que llegará cuando la humanidad esté lista para recibirla. Esta visión cíclica de destrucción y renovación es profundamente esperanzadora. Sugiere que el fracaso no es definitivo, que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, para hacer las cosas mejor. La situación de Bert tras su regreso es particularmente dramática. Como militar, estaba obligado a obedecer órdenes. Como testigo de algo extraordinario, sentía la responsabilidad moral de compartir lo que había visto. Este conflicto entre el deber institucional y la conciencia individual es un tema eterno en la condición humana. El hecho de que escribiera el diario, que lo guardara en secreto durante años y que finalmente en 1956 añadiera esa última anotación reveladora, muestra un hombre luchando con su conciencia.
No podía desobedecer directamente las órdenes militares, pero tampoco podía permitir que la verdad muriera con él. Su solución fue documentar todo, confiando en que algún día, de alguna manera, la información llegaría al público. Esta decisión transforma a Byrd de simple explorador en una especie de profeta moderno. Como los profetas bíblicos que a menudo debían enfrentar la oposición de los poderes establecidos para transmitir sus mensajes, Byrd eligió arriesgar su reputación y potencialmente su libertad para dejar testimonio de lo que había experimentado. La historia del diario de Byrd nos enfrenta también con preguntas sobre la naturaleza de la verdad en la era moderna. Vivimos en una época donde la información es simultáneamente abundante y sospechosa. ¿Cómo distinguimos entre hechos auténticos y elaboradas falsificaciones? ¿Qué credibilidad damos a documentos que supuestamente han sido suprimidos por gobiernos? El caso es particularmente complejo, porque Byrd fue indudablemente una figura histórica real y respetada. Sus expediciones están bien documentadas. Su servicio militar es indiscutible. Esto le da una credibilidad inicial que otros relatores de historias extraordinarias no poseen. Sin embargo, el diario en sí mismo, según los expertos, presenta problemas de autenticidad. El estilo de escritura, ciertos anacronismos y la falta de evidencia corroborativa han llevado a muchos historiadores a clasificarlo como apócrifo. Pero incluso si el diario es falso, ¿qué nos dice su popularidad? ¿Por qué tantas personas quieren creer en él? Quizás porque la historia toca algo profundo en la psique humana, el deseo de que exista algo más noble y avanzado que nuestra civilización actual. La esperanza de que no estamos solos, de que hay guías o guardianes esperando para ayudarnos cuando finalmente estemos listos. Como se mencionó al inicio, esta historia no es bíblica, pero resuena con temas bíblicos profundos. La idea de una civilización oculta que observa y espera tiene paralelismos con los ángeles vigilantes mencionados en el libro de Enoc. La descripción de la ciudad de cristal recuerda a la Nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis, con sus muros de jaspe y calles de oro transparente. La advertencia profética del Maestro sobre la autodestrucción humana hace eco de incontables pasajes bíblicos donde Dios advierte a su pueblo sobre las consecuencias de su orgullo y desobediencia. Desde la Torre de Babel hasta la caída de Babilonia, la Biblia está llena de relatos sobre civilizaciones que se elevaron demasiado alto y cayeron en la ruina. La promesa de ayuda futura y renovación también tiene profundos ecos bíblicos. El concepto de un remanente que sobrevivirá, de una nueva alianza, de una tierra restaurada, son centrales en la esperanza profética del Antiguo Testamento y en la promesa de redención del Nuevo Testamento. Y entonces, amigos míos, ¿qué piensan? ¿Byrd realmente encontró una civilización oculta bajo el polo? ¿Vio una ciudad de cristal? ¿O nos dejó una parábola simbólica, un relato para interpretar más que para creer literalmente? ¿Es un mito moderno o un fragmento de verdad que alguien ha elegido ocultar? Quizás nunca tendremos la respuesta, pero permanece el fascinante de esta historia, su capacidad de abrirnos preguntas. Porque incluso si fuera solo una leyenda, el mensaje que porta es claro. El hombre debe aprender la humildad, debe comprender los límites de su ciencia y de su fuerza, debe reconocer que existen misterios más grandes que él. La historia nos recuerda que nuestro conocimiento del mundo es fragmentario e incompleto, que debemos acercarnos a lo desconocido con reverencia y no con arrogancia, que la verdadera sabiduría consiste no en pensar que lo sabemos todo,
sino en reconocer cuánto todavía nos falta por aprender. Nos invita a reflexionar sobre el uso que hacemos de nuestra tecnología. Las bombas atómicas de 1945 fueron un momento decisivo, pero hoy enfrentamos nuevos desafíos igualmente peligrosos: el cambio climático, la inteligencia artificial, la manipulación genética. Cada una de estas tecnologías tiene el potencial de elevarnos o destruirnos. La elección es nuestra. Amigos, si esta historia les ha impactado, les pido nuevamente: dejen inmediatamente un like en este video, suscríbanse al canal y compártanlo con alguien que ame los misterios de la historia. Escríbanme en los comentarios su opinión. ¿Mito o verdad? Nosotros continuaremos juntos este viaje, entre Biblia, historia y misterio. Porque, como dice la Escritura, las cosas ocultas pertenecen al Señor. Y quizás, un día, también nosotros veremos revelarse tierras y mundos que hoy solo podemos imaginar. La historia del almirante Byrd, real o imaginaria, permanece como un recordatorio de que nuestro mundo contiene más maravillas y misterios de los que podemos comprender. Nos desafía a mantener nuestras mentes abiertas, nuestros corazones humildes y nuestro espíritu de asombro vivo. Y sobre todo, nos recuerda que la mayor exploración no es la de territorios externos, sino la del territorio interior de nuestra propia humanidad, donde debemos encontrar la sabiduría para usar nuestro poder de manera responsable y vivir en paz unos con otros. Como la luz que el Maestro prometió que vendría después de la larga noche, así también la verdad, cualquiera que sea, eventualmente prevalecerá. Nuestra tarea no es forzar esa revelación, sino prepararnos para recibirla con mente abierta y corazón dispuesto. Y mientras esperamos, debemos vivir con integridad, buscar la sabiduría y trabajar por un mundo donde tales civilizaciones avanzadas y pacíficas, si existen, nos juzgarían dignos de su contacto y su ayuda.